Hola, ¿cómo va? Acá en esta sesión finalmente llegamos al concepto estrella del capítulo de espacios vectoriales, el concepto para el cual hemos estado estudiando todos los conceptos anteriores, que es el concepto base de un espacio vectorial. Este concepto nosotros lo vamos a ver al principio, vamos a mirarlo a partir de un ejemplo. Después ya vamos a ver su definición y vamos a ver su aplicación y su utilidad en el resto de los capítulos. Nosotros vamos a ver base y dimensión de un espacio vectorial. Supongamos que tenemos este ejemplo. Tenemos dos conjuntos. Un conjunto A formado por los pares 1, 2 y -3, 1. Y un conjunto B formado por tres pares 2, -1, 1, 1 y 2, 0. Y resulta que el subespacio generado por A es el espacio vectorial R2 y el subespacio generado por B también es el subespacio vectorial, es el espacio vectorial R2. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puede ser que el conjunto A, que tiene dos vectores, es decir, que el cardinal de A es más chico que el cardinal de B, sea capaz de generar lo mismo? Y otra cosa también es que ambos generan el espacio vectorial. Entonces, ¿en qué radica esa efectividad? Esa efectividad radica en que los vectores de A, como son dos, podemos ver que no son múltiplos uno del otro. Entonces eso quiere decir que los vectores de A son linealmente independientes, mientras los vectores de B son linealmente dependientes. Si nosotros lo verificamos, son linealmente dependientes. Entonces, al ser linealmente dependientes, siempre sabemos que hay un vector que es combinación lineal de los demás. Entonces quiere decir que en ese conjunto B hay un vector que no aporta nada. Entonces es lo mismo que esté o que no esté. Entonces, nosotros ahora nos vamos a centrar en estos mínimos conjuntos o conjuntos de cardinal mínimo que sean linealmente independientes y que sean capaces de generar todo el espacio vectorial al que ellos pertenecen. Entonces, ese concepto que reúne esas condiciones es el concepto de base de un espacio vectorial. Entonces, nosotros vamos a estar en un espacio vectorial y un conjunto se va a llamar base de ese espacio vectorial si solo si se cumplen tres condiciones. Estas tres condiciones las vamos a tener que verificar cada vez que nosotros querramos asegurar que algo es una base de un espacio vectorial. La primera condición es que el conjunto debe estar contenido en el espacio vectorial. La segunda condición es que el conjunto, en este caso el alfa, es un conjunto de vectores linealmente independientes. Y la tercera condición es que el espacio vectorial es el subespacio generado por alfa. Entonces, si alfa cumple esas tres condiciones, alfa se dice una base del espacio vectorial. Entonces, vamos a ver ejemplos de distintas bases. Por ejemplo, en el ítem 1 de este ejemplo 4.4,
nosotros tenemos un conjunto alfa donde estos vectores tienen esa simbología muy particular, que es E1 y E2. Ya vamos a ver por qué. Y esa base 1, 0, 0, 1 es una base que es la base más simple que pueda tener el espacio vectorial R2. Después tenemos otra base. Ese conjunto que está ahí es otra base de R2 también, el 1 menos 3, el 2, 1. El mismo conjunto A del ejemplo primero también es otra base. Este A también es otra base de R2. Ya vamos a ver que no es solo, fíjense, cumplen las condiciones, o sea, no es solo porque son linealmente independientes. Fíjense, tanto A como alfa o como beta están formados por vectores de R2, o sea que están contenidos en R2. Los tres conjuntos tienen vectores que son linealmente independientes porque ninguno cumple que un vector sea múltiplo del otro, o sea que son linealmente independientes. En este caso estamos usando ese teorema o ese resultado que vimos al final del otro video porque estamos solo trabajando con dos vectores. Y acá ya estaba como dato que el subespacio generado por A era R2. En este caso habría que verificarlo, ¿sí? Ahora, vamos a ver que para cualquier Rn, los conjuntos donde hay unos vectorcitos que se simbolizan como este, fíjense, E1 o como este, E2 y así, En, son bases siempre y cuando estos E, que tienen ese símbolo especial porque tienen una forma especial. La forma especial que ellos tienen es que todos son vectores que tienen un solo 1 y los demás elementos son ceros. Pero el 1, ¿sí? Como que el 1 va paseando por todos los lugares disponibles en cada vector. Entonces en el primer vector está en el primer lugar, en el segundo vector está en el segundo lugar, en el tercero y así. Hasta que llegamos al último vector, que es cuando el 1 recorrió todos los caminos y llegó al último lugar. Mientras que todos los elementos restantes del vector son todos cero. Esas bases son las bases naturales de los espacios vectoriales y se les llaman bases canónicas. Son las bases como bases triviales, digamos. O también se les suele llamar base estándar. Según la bibliografía o el autor, se le llama base estándar. Y siempre se los va a simbolizar a estas bases con una C caligráfica o una C estilizada. ¿Por qué? Porque es la base primera que se puede hablar o que se puede encontrar en un espacio vectorial. Generalmente en los espacios vectoriales grandes, no en los subespacios. En los subespacios hay veces que tenemos bases parecidas a estas y hay veces que no. Entonces, solo se le llama base canónica a la que está formada por un 1 y todos los elementos 0. Ahora, ¿cómo se encuentran bases? Las bases se encuentran de la misma forma que los otros días encontrábamos los generadores, ¿sí? Encontrar generadores ya es el primer paso para encontrar bases. Y encontrar los generadores de la forma que habíamos estado viendo nosotros es una forma
de asegurarnos que esos generadores son linealmente independientes. Entonces, la forma que nosotros hemos venido trabajando ya es una forma de encontrar base. Pero no es la única. Hay algunas otras que ya vamos a ir viendo en el camino. Entonces, ahora vamos a ver la forma de hallar las bases canónicas. Vamos a ver algunas para que ustedes vean cómo salen estas bases canónicas. Entonces, si nosotros vamos a trabajar primero con R2, ¿sí? R2, ¿quiénes son? Los pares X y, tales que X e Y pertenecen a los reales, ¿sí? Entonces, tengo dos variables libres. Entonces, ¿qué pasa? A estos X y, ¿de qué forma los voy a escribir? ¿Cómo encontrábamos los generadores? A este par lo dividíamos o lo escribíamos como tantos pares como variables libres tenemos. En una quedaba la X y en la otra quedaba la Y. Y después, ¿qué pasaba? Sacábamos X afuera y me queda el 1, 0. Y sacábamos la Y afuera y ahora me queda el 0, 1. Con X e Y que pertenecen a R. Entonces, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado que el par XY se escriba como X por el 1, 0 más Y por el 0, 1. Entonces, cualquier elemento que nosotros tengamos siempre va a ser combinación lineal del 1, 0 y del 0, 1. Imagínense que yo tengo el par 3, 2. El par 3, 2 va a ser 3 por el 1, 0 más 2 por el 0, 1. Entonces, siempre estos números que nosotros estamos viendo acá son los números que hacen posible la combinación. Entonces, por eso, esta es la primer base que yo voy a encontrar del R2. Entonces, se le pone así 1, 0, 0, 1 y los vectores se los simbolizan E1 y E2. Entonces, esa es la base canónica de R2. A ver, vamos a arreglar ahí porque ha quedado medio feo escrito esto. Entonces, esta es el 1, 0, 0, 1. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos R3? R3 son los X y Z, tal que X, Y y Z pertenecen a R. Entonces, ¿quién es este X y Z? Miren, en lugar de poner el tal que y volver a escribir el XY, también se puede escribir acá. Entonces, el X y Z, entonces va a ser el X 0, 0, más el 0 y 0, más el 0, 0, Z. Cuando yo escribo así, el tal que lo pongo aquí y pongo X y Z pertenecen a R. ¿Sí? Esto es otra forma de escribir que más antes no se las había mostrado, pero las podemos empezar ya a usar. Entonces los X y Z, ¿cómo se escriben? Como X por el 1, 0, 0, más Y por el 0, 1, 0, más Z por el 0, 0, 1. Tal que X, Y y Z pertenecen a R. Entonces,
Nuevamente, ahora es la misma C, nada más que ahora es la base canónica de R3. Así como la matriz identidad, tenemos matriz identidad de distintos órdenes y se simboliza siempre igual, la base canónica también se simboliza siempre igual con una C estilizada, esa es mi C estilizada, y entonces vamos a poner 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces la base canónica de R3. Así todos los R, por eso nos queda de esta forma. ¿Qué pasa si yo ahora tengo matrices? Si yo tengo matrices 2 por 1. Matrices 2 por 1 podríamos tener así XY, tal que X e Y pertenecen a R. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Que a los XY, estos de aquí, yo los puedo escribir como X0 más 0Y, tal que X e Y pertenecen a R. Y estos XY ahora son X10 más Y01, tal que X e Y pertenecen a R. Entonces, ¿quién sería la base canónica de este espacio? 1, 0, 0, 1. Y siempre los voy a anotar como E1 y E2. Siempre los de la base canónica se notan como E. Base canónica, acá iba el acento, canónica de M2 por 1. De la misma forma, seguiríamos con los M2 por 1, los M3 por 1, todos los por 1. De la misma forma, todos los 1 por 2, 1 por 3. Yo lo único que tengo que hacer es escribir el genérico en función de las tantas variables libres. A ver, por ejemplo, vamos a seguir con, por ejemplo, ahora, supongamos, creo que este era el cuarto. Supongamos que yo ahora tengo las matrices de orden 2 por 2. XY, ZT. Tal que XY, ZT pertenecen a R. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A XY, ZT la vamos a escribir una con X, otra con Y, más otra con Z, más otra con T, tal que X, Y, Z y T pertenecen a R. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Que XY, ZT es igual a X por el 1, 0, 0, más Y por el 0, 1, 0, 0, más Z por 0, 0, 1, 0, más T, esto es una T, por 0, 0, 0, 1, tal que X, Y, Z y T pertenecen a R. Entonces, ¿cuál es la base canónica? La 1, 0, 0, 0. La 0, 1, 0, 0. El 1 va paseando por todos los lugares. ¿Está bien? Entonces, esa sería la base canónica de M2 por 2.
todos estos vectores son linealmente independientes. Yo ya sé, trabajando de esta forma, yo sé que estoy buscando el generador. O sea, yo ya me aseguro de que el subespacio generado por C es el M2 por 2. Son linealmente independientes, porque si yo hago la combinación lineal igualada al vector nulo, me va a dar la matriz, siempre me va a dar la matriz de identidad como matriz de coeficientes, y es obvio que están contenidos en M2 por 2 porque son elementos de orden 2 por 2. Entonces cumplen con todas las condiciones. Entonces, yo teniendo una base, puedo darme nuevas bases, que ya vamos a ver después cuál es el criterio para las nuevas bases. Bueno, de esta forma yo puedo seguir encontrando bases canónicas de distintos espacios que yo necesite. Mientras que cuando yo tengo un conjunto, si yo ahora tengo, este ya no es base canónica, si yo tengo ahora un conjunto W de X y Z, tal que X es igual a menos 2Y más 3Z, con Y y Z que pertenece a los reales, bueno, ¿quiénes van a ser los generadores? Primero buscamos los generadores, como sabemos hacer siempre, menos 2Y más 3Z, Y y Z, tal que Y y Z pertenecen a R. Entonces, X y Z, ¿en qué se me transforma? En Y por el menos 2, 1, 0, más Z por el 3, 0, 1, tal que Y y Z pertenecen a R. Entonces acá ya no tengo base canónica porque tengo dos elementos y uno de ellos no es 0. Entonces tengo dos elementos distintos de 0. Hay un 1, siempre va a haber un 1, pero hay otros elementos. Entonces esta, menos 2, 1, 0 y 3, 0, 1, ¿qué cumple? Primero, si pasa eso, nosotros podemos asegurar que el W es igual al subespacio generado por el alfa. Eso lo aseguramos de acá, directamente. ¿Qué más podemos asegurar? Nosotros sabemos que si hemos trabajado bien, estos elementos están contenidos en el alfa, o sea, pertenecen al alfa. A ver, veamos. Alfa, ¿está contenido en W? Respondamos esa pregunta. Esto es 1 sub 1, esto es 1 sub 2. Entonces, vamos a ver para U sub 1 si se cumple. Y miren que yo pongo dos puntitos, no pongo igual, dos puntitos. Vamos a ver esta condición. Menos 2 por 1. Más 3 por Z. Más 3 por 0 en este caso. ¿Cuánto me da? Menos 2. Y eso es igual al primer elemento. ¿Eso qué implica? Que el U sub 1 pertenece al W. Ahora vamos a ver para U sub 2. Dos puntitos. Otra vez. Menos 2 por I, por 0. Más 3 por 1, ¿cuánto me da? 3, que es este elemento. Así que eso implica que el U2 pertenece al W. Como el U sub 1 y el U sub 2 pertenece al W, ¿cuál es la conclusión? Que alfa está contenido en W.
Entonces se verifica 2. ¿Y qué tendríamos que ver o qué decir? Si los vectores de alfa son linealmente independientes. Entonces 3. ¿Alfa es linealmente independiente? La pregunta. ¿Qué pasa con el U sub 1? ¿Hay alguna forma de que multiplicado por un número me dé el U sub 2? Fíjense, tomen el más fácil. Tomen el elemento 1 de este. El 1. ¿Por qué número me da el 0 este? Multiplicando por 0. Pero el menos 2. Si yo lo multiplico por 0 no me da este. Y 0 multiplicado por 0 no me da este. Entonces, el número que hace que de 1 yo vaya al mismo elemento del otro vector no me sirve para el resto de los elementos. Entonces eso quiere decir que U sub 1 es distinto de K por U sub 2 para todo K que pertenece a los reales. Eso quiere decir que no son dependientes, ¿sí? Ahí estamos usando el resultado ese que demostramos en el video anterior. Entonces, ¿qué vamos a decir de todo esto? Que de 1, 2 y 3, alfa es base de W. ¿Sí? Entonces, así encuentro una base y después lo verifico. Yo siempre tengo que encontrar una base y después verificar. O sea, primero encuentro el generador. De la forma que nosotros estamos trabajando así, la base, o sea, el generador tiene que dar base. Si yo me equivoqué acá, estos vectores no van a cumplir la condición. Si no cumplen la condición, no están contenidos y se contradice que sea base. Si yo me equivoqué y salen múltiplos, contradice que sean linealmente independientes. Entonces, si yo he trabajado bien, ese conjunto que hasta conceptos atrás le llamábamos generador, ahora no solo es generador, sino que también es base. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver otros conceptos relacionados. Vamos a decir que el espacio vectorial tiene dimensión finita si solo si tiene al menos una base con cardinal finito. ¿Por qué digo una base? Porque los espacios vectoriales tienen muchas bases. Ya vamos a ver qué criterio vamos a tener para sacar más de una base. Hasta ahora hemos aprendido a sacar una base. Y eso de dimensión, ya en un ratito develamos el secreto. ¿Qué quiere decir eso? Hasta ahora vamos a hablar de hasta ahí, de dimensión finita. Y nosotros vamos a trabajar con todos los espacios vectoriales que trabajamos nosotros son de dimensión finita. Pero hay espacios vectoriales que son de dimensión infinita, como por ejemplo el espacio vectorial de los polinomios o el espacio vectorial de las funciones continuas. Todos esos son espacios vectoriales de dimensión infinita. Bueno, entonces ahora nos vamos preparando para lo que nos interesa ahora. Fíjense este teorema. Este teorema es muy importante. Nos dice que cualquier subconjunto de un espacio vectorial de dimensión finita, cuyo cardinal sea más grande que el de una base, ese conjunto es un conjunto de vectores linealmente dependientes. Acá nos está dando dos informaciones este teorema. Primero, que las bases son
los conjuntos que son independientes con su máxima cantidad de vectores. ¿Sí? Y que todo conjunto que ya tiene más vectores que una base ya no es independiente, sino que es dependiente. Por otro lado, también tenemos que si yo tengo un conjunto que es independiente y que tiene menos vectores que una base, no va a ser base. Entonces, la base tiene el número justo de vectores linealmente independientes para poderlo generar. Entonces, por eso se llama base. Y si tengo más vectores que la base, por más que lo genere, ya es un conjunto de vectores linealmente dependientes, que era lo que pasaba con el primer ejemplo. El primer ejemplo, el conjunto B tiene más vectores que la base canónica. La base canónica de R2 tiene 2 vectores y el conjunto B tenía 3 vectores. Entonces, como tengo más vectores que la base canónica, ese conjunto es linealmente dependiente. Este teorema no lo vamos a demostrar, pero tiene un resultado muy fuerte y muy útil. El que sí vamos a demostrar es el que sigue. Es así de cortito, pero que tiene mucha información. ¿Qué me dice este teorema? Me dice que todas las bases de un espacio vectorial tienen el mismo cardinal, ¿sí? Entonces, de ahí, de este teorema, es que yo voy a partir para dar más de una base de un espacio vectorial. Pero primero lo vamos a demostrar al teorema. Entonces, la demostración es muy cortita y la vamos a hacer nosotros. C a B vamos a tomar como hipótesis C a B un espacio vectorial. Y como voy a probar, dice, todas las bases tienen el mismo cardinal, vamos a suponer que hay 2 bases de este espacio. Y vamos a probar que el cardinal de esas 2 bases es igual. Si yo tomo 2 bases cualquiera y ya veo que tienen el mismo cardinal, eso sirve para cualquier base. Entonces vamos a tomar un H2, vamos a decir sea alfa base de B. Un H3 sea beta una base de B. ¿Y la tesis qué va a ser? La tesis, perdón, puse un igual, pero el igual todavía no va. La tesis, vamos a probar que el cardinal de alfa es igual al cardinal de beta. Eso es lo que tenemos que probar. Cuando yo tengo que probar un igual, se supone que es distinto. Generalmente hay formas de probar igualdades. Hay una forma probando que un número es menor o igual que el otro, después este que es menor o igual que este, y entonces el que vale de los dos es el igual. Y hay otra forma de probar que se llama probar por el absurdo, partiendo que esto no se cumple. Y si eso no se cumple, debiera contradecirse alguna de las hipótesis. Entonces, esa va a ser la prueba que vamos a usar. Para la demostración, entonces se hará por el absurdo.
qué feo que salió esto. A ver, vamos a ver. Sacamos la gomita y borramos. Y acá vamos a poner bien bonito demostración. Bien, entonces si vamos a hacer por el absurdo, se supone, supongamos, que el cardinal de alfa es distinto del cardinal de beta. Entonces, esta es una hipótesis de la que vamos a partir. Si son distintos, entonces, puede ser que alfa, el cardinal de alfa, es menor que el cardinal de beta. Pero, ¿qué pasa? Entonces, este también le vamos a poner, suponga, que el cardinal de alfa es menor que el cardinal de beta. Otra hipótesis. Si el cardinal de alfa es más chico que el de beta, ¿qué quiere decir? Que beta tiene más vectores que alfa. Pero alfa es una base. Entonces, según esto y según el teorema 4.2, beta sería linealmente dependiente. Pero si beta es linealmente dependiente, se contradice que es base. Y eso no puede ser. Entonces, todo eso lo vamos a escribir. Si suponemos eso, entonces beta es linealmente dependiente. Luego, se contradice H3. ¿Sí? Entonces esto vale por 2 y teorema 4.4.2. Entonces, si por ese lado llegué a una contradicción, uno dice, bueno, supongamos que será el otro. Supongamos que el cardinal de alfa es mayor entonces que el cardinal de beta. Si por el menor llegué a una contradicción, uno dice, bueno, supongamos que pasa por el otro. Entonces ahora fíjense, el cardinal de alfa es más grande que el de beta. Si beta es una base, quiere decir que el alfa es linealmente dependiente. Pero si el alfa es linealmente dependiente, entonces no puede ser base. Entonces, por este lado, contradigo la hipótesis 2. Entonces, en 5, entonces yo lo que digo ahora es que alfa es linealmente dependiente. Luego, alfa contradice, o luego se contradice, no, luego alfa contradice. Luego, se contradice H2. Entonces, si miro por este lado, se contradice H3. Si miro por este lado, se contradice H2. Entonces, ¿qué me queda? Pensar que ni esto se cumple. O sea que lo que no se cumple es esto, o sea que se cumple aquello. Entonces, por lo tanto, el cardinal de alfa es igual al cardinal de beta. ¿Sí? Este teorema que acabamos de demostrar es un teorema muy importante porque es el que me va a permitir definir el concepto que sigue, que es el concepto de dimensión de un espacio vectorial. Y ese concepto de dimensión de un espacio vectorial, a su vez, no solo me va a dar una información del espacio vectorial, sino que me va a permitir construir nuevas bases de un espacio vectorial a partir de una que ya se conozca, de una base que ya se conozca. Así que bueno, eso es el concepto que sigue. La dimensión, si yo la quiero definir con toda la formalidad, yo tengo que decir lo que está ahí, que la dimensión es una función.
cuyo dominio es el conjunto de todos los espacios vectoriales existentes y cuyo codominio es el conjunto de los naturales unidos al cero. Y que vamos a decir que la dimensión de un espacio vectorial, ¿sí?, que se va a simbolizar así, es un número que va a ser el cardinal de cualquier base de B si el espacio vectorial es cualquier espacio vectorial que no sea el espacio vectorial trivial. Mientras que la dimensión va a ser 0 cuando el espacio vectorial es el trivial. Esto para nosotros, esta definición de dimensión, cuando tengo el B igual a 0, lo vamos a dar así que sea como por decreto. Así como cuando uno dice que 2 elevado a la 0 o que todo número elevado a la 0 es 1, bueno, nosotros vamos a decir que si B está solo formado por el vector nulo, en ese caso se va a decir que la dimensión es 0. Bien, entonces, para nuestros ejemplos, ¿qué es lo que tenemos ahora? Entonces, primero, para R2 nosotros sabemos que la base canónica tiene los vectores E1, E2, que son el 1, 0 y el 0, 1. Esa es una base de R2. Como sabemos que todas las bases tienen el mismo cardinal, entonces todas las bases de R2 van a tener cardinal 2. Entonces vamos a decir que la dimensión de R2 es el cardinal de la base canónica y es 2. De ahí viene que nosotros hablamos de que cuando nosotros trabajamos en el plano, estamos trabajando en 2 dimensiones o 2D. De la misma forma, cuando estamos en R3, sabemos que la base canónica de R3, ¿qué vectores tiene? L1, L2 y L3. ¿Que quiénes habíamos dicho que eran? El 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Esta es base de R3. Entonces, la dimensión de R3 va a ser el cardinal de su base canónica, porque es la primera que nosotros conocemos, y eso es 3. Y de ahí viene que cuando nosotros trabajamos en el espacio, estamos trabajando con 3 dimensiones o estamos trabajando en 3D. ¿Sí? Entonces, de acá viene, de la parte algebraica, es que viene eso de las dimensiones del 2D y del 3D y así. Bueno, ahora revisemos qué pasaba con el W que vimos hace rato. El W era este conjunto, el conjunto de los X y Z, tal que X es igual a menos 2Y más 3Z. ¿Sí? Y habíamos visto que tenía una base alfa formada por menos 2, 1, 0 y, 3, 3, 0, 1. Esos eran los vectores U sub 1 y U sub 2. Entonces ahora, con este nuevo concepto de dimensión, podemos decir que la dimensión de W es el cardinal de esa base alfa y es 2. Bueno, pero fíjense, nosotros habíamos dicho que también otro conjunto que tenía cardinal 2 era R2 y este también tiene 2.
Y yo en algún momento les comenté que estos conjuntos así, fíjense, X y Z, se puede escribir como X más 2Y menos 3Z igual a 0. Si nosotros hacemos el pasaje de término de este lado hacia el izquierdo. Entonces, yo les había comentado en algún momento que cuando yo tengo una sola ecuación lineal con las tres variables, esa es la ecuación, que lo van a ver en geometría, general del plano. Entonces, este W es un plano geométricamente, un plano que contiene al origen. Al origen, no sé por qué puse un acento, que contiene al origen. Y entonces tiene algo de relación esto que yo digo que es un plano y el R2 que también se le llama el plano. ¿Y por qué tiene esa relación? Porque tienen dimensión 2 o porque los dos están generados por dos vectores, ¿sí? Entonces, hay una relación entre esos dos conceptos. Entonces, la dimensión de W es 2 y la dimensión del plano es 2 porque tienen dos vectores que los generan y son linealmente independientes esos dos vectores. Bueno, de esa forma nosotros podemos ir teniendo más información de los espacios vectoriales o de los subespacios en función del cardinal de sus bases. Y bueno, un ejemplo sería que si yo tengo un W o un W2, que le pongamos W1. W1 y entonces no acá, W1. Si yo tengo un W2 que es esto, solo esto, el vector nulo de M1 por 4. Ese W2 es un subespacio de M1 por 4. ¿Y cuánto vale la dimensión del W2? No tiene base que uno le pueda encontrar, así que por definición esto vale 0. Por definición. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí terminamos con el concepto de dimensión y luego veremos para qué nos sirve y cómo nos sirve el concepto de dimensión de un espacio vectorial. Muy bien, entonces nos seguimos comunicando por videos. Los espero en el próximo video.